Para llegar a la cumbre. Capítulo 18. La plaza de toros explotaba de entusiasmo. Había música y las banderas flameaban en el aire. Se esperaba de un momento a otro la salida de toros y toreros. La fiesta brava estaba a punto de comenzar. Repentinamente, un toro saltó literalmente al ruedo, resoplando y haciendo retemblar la plaza con el impacto de las pezuñas. En 2 saltos se puso en el centro de la arena. Enrojecido los ojos de furor, miraba a todos lados sin hallar a su adversario. De pronto lo vio, pero no era el torero con traje de luces, capote y coletilla. Era un hombre ligeramente encorvado, con bata de laboratorio, melena al estilo Einstein y una cajita con comandos electrónicos. Era un hombre de ciencia. El toro pareció menospreciarlo y volvió a barrer la arena con el fuego de los ojos en busca de un adversario más digno, pero no lo halló. Cuando sus ojos volvieron a encontrarse con el hombrecillo, se lanzó al ataque con todo el formidable impulso de unos 500 kilos de músculos. Su adversario resistió a pie firme. Cuando el bruto estaba a pocos metros, el científico oprimió un botón en la caja de control. El toro, en el mismo instante, pareció alarmado y puso freno a su furor. Las pezuñas rayaban la arena y con gran esfuerzo apenas logró detenerse a escasos centímetros del científico. Todavía jadeaba por el esfuerzo, pero una gran transformación se había operado en él. El bravísimo toro de Lidia ahora lamía las manos del hombre. ¿Qué había sucedido? ¿Había reconocido el toro a su amo en el último momento? Sí y no. Sí, porque le había obedecido ciegamente y ahora le lamía la mano. No, porque nunca antes lo había visto. ¿Qué había pasado entonces? Se trataba de una de esas maravillas de esta hora electrónica y computarizada en que vivimos. Habían implantado un monitor en el cerebro del toro y ahora obedecía las señales enviadas a través de la cajita de control. El escritor George Orwell, en su novela titulada 1984, imaginó algo muy parecido a esto, pero realizado en los seres humanos. La escribió en 1949 e imaginó que para 1984 tomaría el poder una dictadura, una tiranía tan terrible que hasta pensar por sí mismo estaría prohibido. El territorio estaría salpicado de carteles con retratos del dictador que tendrían este anuncio: el hermano mayor te está observando. Pantallas transmisoras receptoras vigilarían los movimientos, las palabras y las expresiones faciales de la gente en todas partes. La policía del pensamiento tendría agentes omnipresentes. Se alentaría a los hijos a espiar a sus padres, pero el más terrible instrumento de control sería la lingua nova, idioma que todos estarían obligados a usar y en el cual sería imposible expresar e incluso concebir una idea contraria al dictador. La escena más espeluznante ocurre cuando someten a tortura al héroe. Este, quebrantado de cuerpo y de espíritu, traiciona a su amada y transfiere su amor al hermano mayor. Un crítico literario dijo que la novela 1984 es la más aterradora advertencia que haya lanzado jamás un hombre. Las novelas, las películas y las caricaturas televisivas de ciencia ficción últimamente han estado girando alrededor de este tema. Todo sabio loco, todo genio malo y todo invasor extraterrestre están obsesionados con la idea de dominar a la humanidad y convertirse en amos del mundo. Y saben que la mejor manera de hacerlo es dominar la mente de los seres humanos y embotarles la capacidad de hacer sus propias decisiones y elegir su camino por sí mismos. Estas películas, novelas y caricaturas ocultan y expresan a la vez gran verdad, un gran temor y una gran esperanza. Veamos a continuación de qué se trata. La gran verdad es que el ser humano fue creado por Dios con libre albedrío y dotado de libertad y responsabilidad moral. Por lo tanto, debe adoptar libremente sus decisiones porque es responsable ante Dios y los hombres de los resultados de su elección.
La capacidad de tomar decisiones independientes, de pensar por sí mismo y de elegir su propio camino, distingue al hombre de todos los seres vivientes que habitan en el planeta. El animal está programado de tal modo que solo puede elegir dentro de límites preestablecidos. El hombre, en cambio, posee una cualidad que Dios le dio cuando lo creó a su semejanza: la capacidad de ser único, independiente y de hacer sus propias decisiones. Es el mayor don que Dios concedió a los seres humanos. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron colocados fuera de la posibilidad de obrar mal. Dios podría haberlos creado de modo que no pudieran faltar a sus requerimientos, pero en este caso no podría haber habido desarrollo del carácter. Su servicio no hubiera sido voluntario sino forzado. Les dio por lo tanto la facultad de escoger, de someterse o no a la obediencia. El libre albedrío o facultad de elegir por voluntad propia es un don que Dios incluyó en el proyecto de creación del hombre. La libertad es inherente al hombre como el pensamiento y la palabra. Solo el hombre posee esta tríada de facultades: lenguaje, pensamiento y libertad. Arrebatarle al hombre cualquiera de estos dones, especialmente su libertad, es arrebatarle su condición humana. Por eso, Dios mismo respeta la libertad humana. Al crear libre al ser humano, Dios asumió el riesgo de la rebelión. Él aconseja, enseña e informa, pero nunca presiona a sus criaturas para que acepten sus planes, sus principios y sus requerimientos. Desea que el hombre comprenda que los planes y los principios divinos promueven su desarrollo y su felicidad cuando los acepta voluntariamente. Quiere que comprenda que el aceptar y poner en práctica los principios de Dios inicia el camino de la plenitud y el perfeccionamiento, sintiendo plena libertad a cada paso que da. Sin embargo, como espero que descubras más adelante, esta facultad de ser libre, de poder decidir libremente el camino de la vida, es una facultad que muy pocos usan. Es una facultad amenazada por grandes peligros. Reflexiona bien en lo que sigue, porque es importante. Hay quienes consideran a un bebé como la viva imagen del candor, la inocencia y la pureza, ni más ni menos como un ángel. De este concepto sacaron los pintores de tiempos pasados la idea de pintar ángeles como niños desnuditos, rollizos y sonrosados en los cuadros de temas religiosos. Otros, como el psicoanalista vienés Sigmund Freud, en su obra Introducción al psicoanálisis, sostiene que el niño, casi desde que nace, es un malandrín capaz de hacer cosas objetables que no son propias de una criatura inocente. Entre estos dos extremos se sitúa una posición que sostiene que el niño es completamente egocéntrico, es decir, que piensa únicamente en sí mismo. No existe un Bajá oriental que sea servido en bandeja de plata, bañado, alimentado y mimado como lo es una criatura. Pero el muy pícaro no expresa el menor agradecimiento y protesta a grito cuando no se le atiende en el momento preciso en que lo exige. No le importa que su infeliz progenitor haya trabajado de sol a sol. El angelito lo despierta a medianoche y lo obliga a arrullarlo y darle paseítos hasta que amanece. No quiera el infeliz padre descabezar un sueñecito a las 3 de la madrugada, porque un grito del pequeño amo le recuerda su deber, arrullarlo hasta que se duerma. Hay padres que han llorado su triste suerte en estos casos y se han arrepentido de haber traído al mundo a un pícaro tan encantador como su hijito. Claro, puede decirse que el inocente no sabe lo que hace y cabrían otras explicaciones, pero todavía queda un hecho bien establecido y aceptado por todos. El niño, en la primera infancia, está dominado por un egoísmo completo y casi omnipotente. Por eso, el desarrollo que conduce a la madurez consiste en el reconocimiento de que hay otras personas en el mundo que tienen tanto valor y tantos derechos como nosotros. El desarrollo que saca al niño del egocentrismo de la infancia se llama socialización del yo. La socialización del yo es la transición gradual de un niño egocéntrico a un miembro cooperativo de la sociedad.
Este proceso continúa en todas las etapas de la vida y conduce a la madurez. Una persona madura se caracteriza por el equilibrio. Es independiente y al mismo tiempo considerada con los demás. Es capaz de gozar de la vida sin abandonar sus principios. No se deja perturbar por las circunstancias y tiene un fuerte sentido de responsabilidad. Pero aquí se esconde un peligro. La socialización del yo puede llevarnos a una pérdida de independencia y de identidad. La excesiva identificación con el grupo al que pertenecemos es peligrosa. Con mucha frecuencia, el individuo acepta los errores, las supersticiones y los prejuicios de su grupo social con el mismo fervor con que acepta sus elevados principios y sus verdades. La historia enseña que los hombres sacrifican sus vidas y la quitan a otros en nombre de ideas heredadas sin analizarlas para ver si eran verdaderas o erróneas. Y no basta la inteligencia ni la voluntad en esto. La tiranía de la sociedad es tan fuerte que hombres sabios no han podido librarse de ella. Es necesario conservar la capacidad de pensar, analizar y decidir por nosotros mismos en los grandes asuntos de la vida. Ten cuidado porque muchos toman las mayores decisiones de la vida influidos por su grupo social, por su generación y por el espíritu de su tiempo, y no por un principio inmutable que es la base sobre la que se deben fundar estas grandes decisiones. Procura tú actuar correctamente. El filósofo Hegel hace 150 años dijo en tono apocalíptico que las masas avanzan. Un siglo después de Hegel, José Ortega y Gasset escribe su obra La rebelión de las masas, que también tiene acentos apocalípticos. Pero no creas que esta rebelión de las masas es una revolución política. Es más bien el poder que tiene la multitud, la superpoblación, el hacinamiento humano sobre el individuo. El poder de las masas se ejerce en la opinión pública. La sociedad absorbe al individuo, borra su personalidad, moldea su forma de pensar y lo convierte en hombre masa. Este hombre masa es como una moneda de 5 centavos. No vale mucho y es idéntica a las otras monedas de 5 centavos. Así, el hombre masa carece de opinión propia porque sigue la opinión pública. José Ingenieros, con su dialéctica implacable, le llama hombre mediocre. Dice que el cerebro del hombre mediocre es como una casa de huéspedes, pero sin dueño. Los demás piensan por él, vive del juicio ajeno y palidece con solo pensar en ser diferente. Si crees que eres ajeno a todo esto, piensa bien antes de contestar esta pregunta. ¿Por qué te vistes a la moda? Tu respuesta debería ser porque todos se visten así y es muy difícil ser diferente. Pero a fin de no acercarte mucho al fuego, pensemos en otras personas y en otros tiempos. Durante el auge de la minifalda, se observaba a menudo un espectáculo. Cuando era necesario sentarse frente a otras personas, algunas damas ruborizadas, nerviosas, se esforzaban en cubrir lo que la minifalda se empeñaba en mostrar. ¿Por qué no usaba una falda más larga y se ahorraba rubores? La respuesta es que no podía hacerlo. La fuerza de la opinión pública, la tiranía de la multitud, la obligaba a usar minifalda, aunque fuera una vestidura incómoda. Ten por seguro que lo mismo ocurre en otros asuntos más serios e incluso sagrados. La Biblia dice que puede llegarse al extremo de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. La causa más frecuente de tan grave confusión es la tiranía de la multitud. El Imperio Romano fue un tiempo de masas. El nuestro es un tiempo de masas. Es un hecho aceptado hoy que ante las enormes multitudes que llenan hoy ciudades, calles, trenes, escuelas y centros de diversión, es difícil y muy dudoso que el joven pueda crearse una vida individual y buscar su propio destino. Lo común y terrible es que el joven piense, actúe y viva como le dicta la opinión pública. Probablemente hayas visto esas películas filmadas por Jake Cousteau, donde aparece un cardumen de peces. Allí se ve que ningún pez tiene alma, ni pensamiento, ni albedrío. Un misterioso mecanismo hace que todo el cardumen tenga una sola voluntad.
Parecen tener músculos y reflejos comunes. El cardumen se mueve como dirigido por un solo cerebro. No siguen a un guía. Todos son uno y uno son todos. Cuando el cardumen cambia de dirección, se mueve cada pez al mismo tiempo. Es emocionante ver cómo cambia de color el cardumen, porque todos los peces ofrecen el mismo flanco al mismo tiempo. ¿Cómo se ponen de acuerdo para cambiar instantáneamente de dirección? No se ponen de acuerdo. Cada pez siente y vive la vida del grupo. No hay vida individual. La vida y el cerebro están en el grupo y no en el pez. Lo mismo o algo muy parecido pasa en las multitudes. El hombre masa, con mentalidad social, tiene deseos, impulsos, gustos, ideas y necesidades. Cree que son suyos y los defiende con pasión, pero no sospecha que son los deseos, ideas, etc. del grupo que él ha hecho suyo sin darse cuenta. Mucho más grave es el hecho ahora que la televisión y el cine ejercen un enorme poder sobre la gente. Mucho más difícil es ser hombre-persona ahora que la publicidad subliminal manipula la mente de la humanidad. Un peligro que amenaza constantemente al joven que desea llegar a la cumbre es la posibilidad de elegir sus principios morales con el mismo criterio con que decide su estilo de corte de pelo. El criterio social impuesto por la fuerza de la opinión de los demás. Si quieres ser tú mismo y no una fotocopia de los demás, si quieres ser árbitro de tu propia vida y no llegar a donde los demás desean conducirte, tienes que detenerte y examinarte a ti mismo. Debes saber si vives bajo principios elegidos porque decidiste que son correctos y verdaderos o porque son los que creen y practican los demás. Recuerda que el dominio de las masas es un mal general de nuestro tiempo. El lema de la sociedad parece ser diferente es indecente. Atrévete a ser diferente de los demás si quieres hallar tu propio camino hacia la cumbre de la autonomía, el servicio y la felicidad. Así no serás miembro de un cardumen o un rebaño humano. Deseo referirme a la experiencia del filósofo griego Sócrates para tratar un asunto delicado que en la actualidad afecta a muchos. Tal como en la época de Sócrates, aprenderás cuán fuerte es el poder de los conceptos erróneos y de las prácticas más abominables cuando son aceptados por la mayoría. Descubrirás que lo malo se hace bueno cuando todos lo aprueban y practican. Y sobre todo descubrirás la importancia de tener principios para dirigir tu vida que no estén sujetos a los caprichos de la mayoría. He aquí el problema. Sócrates está en la lista de los homosexuales famosos de la historia, pero no era afeminado. No era uno de esos hombres que tienen deficiencias psicológicas u hormonales. Sócrates era un hombre cabal, justo y sobrio. Era viril y valiente en la guerra y el más moderado y juicioso ciudadano en la paz. ¿Por qué entonces? Porque en su tiempo existía la opinión bien establecida de que la práctica homosexual era un acto justo, una expresión de virilidad y un medio de perfeccionamiento. Era un acto deseable por la sabiduría y no por los apetitos pervertidos. ¿Cómo llegaron los griegos a este concepto? Ellos creían que el amor tenía dos orígenes. Una clase de amor venía de Afrodita Urania, celestial. Creían que Afrodita Urania no nació de hembra y varón como los otros dioses, sino solo de varón. Por lo tanto, el amor inspirado por esta diosa era un amor intelectual, no sensual. Los inspirados por ella buscaban únicamente el amor masculino, porque, según pensaban, el amor por un hombre es más fuerte y más inteligente. El que buscaba el amor de un hombre creía ser más fecundo en el espíritu y por lo tanto más sabio. Creía que la sabiduría era patrimonio exclusivo del hombre, de modo que buscaba el amor masculino para perfeccionarse. El otro tipo de amor, según ellos, era el de Afrodita popular. Es el tipo de amor de la gente común, que ama sin elección, que ama a las mujeres y que da preferencia al cuerpo sobre el alma. Con tales razonamientos y conceptos, ¿es extraño que Sócrates se entregara a prácticas homosexuales? Con cuánta razón dijo el apóstol San Pablo:
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Ves que la opinión popular es peligrosa? Del mismo modo se llegan a creer y practicar las más extrañas ideas y costumbres. Es necesario estar seguros de tener un sistema de valores que tenga su origen en Dios. Solo Dios sabe lo que es bueno siempre y en todo lugar. Según el profeta Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Pero el caso de Sócrates y los griegos no sería una lección eficaz si no fuera que hoy afrontamos peligros similares. Ortega y Gasset, que no alcanzó a ver esta época unisex, hizo a las mujeres de su tiempo algunas preguntas muy oportunas. Nosotros podríamos hacer estas preguntas a muchas mujeres de nuestros días. ¿Por qué fumas? ¿Por qué te vistes con pantalones? ¿Sabes por qué la moda unisex es masculina y no femenina? Es decir, ¿sabes por qué sucedió que la moda unisex fuera blusa y pantalón y no camisa y falda? Reflexiona en esto y comenzarás a ver una de las más oscuras razones para comprender por qué vemos tanto extravío. Es fácil ver que el mundo anda mal, que algo se ha trastornado, que las cosas no deberían ser así. Nuestra época ya se compara con el tiempo del diluvio, con Sodoma y Gomorra, pero bien podríamos compararla con el siglo de Pericles, con el de César o con el Renacimiento. ¿Hacia dónde vamos? No es difícil imaginarlo, hacia la más oscura noche de pecado que jamás haya visto el mundo, cuando toda la iniquidad y corrupción que ahora se practica en salas, a media luz, en reuniones secretas, en sesiones de cine y otros espectáculos de medianoche, salga a la luz del día y a la calle. ¿Cuántos seguirán llamándola por su nombre? Cuando las revistas y los libros que ahora se venden con restricciones porque todos saben que son inmorales, se vendan libremente, ¿cuántos los llamarán inmorales? Cuando a lo malo se le llame bueno y cuando lo que ahora causa vergüenza sea motivo de orgullo, ¿dónde estarás tú? Procura contestar con cuidado esta pregunta, porque el mundo corre hacia ese día. Pero desde ahora ya se sabe quiénes resistirán la marea poderosa de la opinión pública. Los jóvenes y señoritas que vivan bajo principios morales que tienen su origen en Dios, porque esos principios no cambian con el tiempo. Los jóvenes y señoritas que hayan conservado su libertad para pensar y decidir por sí mismos, porque ellos no se dejan influir ni dominar por la tiranía de la multitud. Los que se dejan girar por los principios de rectitud y sabiduría de la Biblia, evitan los escollos que se interponen en el camino de los que van hacia la cumbre. Filósofos y pensadores de este siglo han lanzado una formidable acusación contra la sociedad actual. La acusación es que domina al individuo. La sociedad actual amenaza con arrebatar la individualidad al ser humano y producir el naufragio de la persona humana. John Stuart Mill dijo a mediados del siglo XIX que el poder de la sociedad sobre el individuo aumentaría cada vez más. La fuerza social siempre ha disminuido, la fuerza individual, y con el apoyo de la tecnología, la producción y la comunicación masiva ejercerá un dominio cada vez más formidable. Herbert Marcuse dice que la conquista científica de la naturaleza está conduciendo a la conquista científica del hombre. La tecnología, especialmente la electrónica, sirve para constituir formas de control social efectivas y agradables. Si fuera un malvado tirano el que quisiera controlar al individuo, al menos se oirían los quejidos. Pero el control que la sociedad ejerce sobre el individuo a través de la tecnología es agradable, imperceptible y nadie protesta. La sociedad actual tiene características totalitarias y su instrumento más efectivo es la tecnología. Es como si la prensa, la radio, la televisión y el cinematógrafo estuvieran cortando el cerebro de todos los individuos con la misma tijera. Sugiere los pensamientos, las ideas, los gustos y las necesidades.
Resultado, en estos asombrosos días finales del siglo XX está surgiendo un tipo de hombre que Herbert Marcuse llamó hombre unidimensional. Este tipo de hombre lo vemos cada día en la calle, el taller, la escuela y la iglesia. Es un tipo de gente que solo piensa en una dirección, la dirección en que lo empuja el espíritu del tiempo impuesto por la tecnología. ¿Cómo estás tú? Ve al espejo y pregúntale al que se refleja allí si todavía es libre o ya es un hombre unidimensional dominado por la sociedad. Dios estableció que el hombre, para llegar a la cumbre, debe seguir siendo libre y dueño de su destino. Por eso pone ante ti la necesidad de elegir entre las cosas más importantes de la vida. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Para que hagamos correctamente esta decisión de consecuencias eternas cuando llegue el momento, debemos conservar nuestro albedrío y nuestra individualidad. Lo grave y terrible será que muchos realizarán erróneamente la decisión entre la vida y la muerte. Conserva tu libertad para que puedas elegir sin trabas de ninguna especie. Es la única forma de realizar una decisión sabia en esto que es lo más importante de la vida, a fin de tener acceso a la cumbre.